Bueno, buenas tardes, estudiantes de Proyecto Articular Flexivo, grupo presencial. Eh, Hoy es jueves, es la 1:02. Vamos a esperar 5 minutos más, como siempre, por si llega alguien, cosa que dudo, pero igual quien esté viendo este stream, pues lo esté viendo la grabación, puede adelantar el video 5 o 6 minutos y pues no hay problema, ¿ok? Voy a esperar a ver si de pronto llega alguien, que no es lo usual, repito, pero pues, ¿ok?
Bueno, mi gente, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces, aquí estamos. Vamos entonces con la entrega número 5, que es la que nos atañe para este stream, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. Permítanme un momentito. A ver, listo. Bien, entonces la entrega 5 dice, los estudiantes de manera individual o en parejas deberán presentar una infografía. Entonces lo que ustedes tienen que hacer para la entrega 5 es una infografía, ¿listo? Donde se reflexione acerca de la importancia de los elementos de apoyo que son gráficas, tablas, ilustraciones, figuras y cuadros dentro de una investigación, ¿vale? La infografía debe ser subida en PDF y como siempre no se reciben trabajos por mail. Bien, entonces veamos la fecha. Tienen hasta el 28, es decir, a la fecha en la que se está grabando esta tutoría, estamos hablando de 4 días, es decir, de que al 28 es de aquí al próximo lunes, es decir, tienen hasta el lunes para subir sus infografías, ¿ok? Haciendo un sondeo, haciendo como una encuesta entre los estudiantes que pues hicieron, entre los estudiantes que estuvieron en las dos tutorías anteriores, prácticamente ninguno ha hecho prácticamente ninguno ha hecho una infografía antes. Entonces, para esto vamos a echar mano, o voy a explicar de hecho, qué es una infografía a partir de una de las herramientas más populares para hacer infografías, ¿vale? En este caso, aquí está el enlace, está bueno, la web como tal. Ahorita un momentito voy a hacer algo para que quede en pantalla y ustedes lo puedan copiar porque creo que no tienen la oportunidad de ver el chat cuando ven los streamings pues grabados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está. Vamos a utilizar permítanme, yo pongo aquí, vamos a ponerla bien grande para que ustedes pues sepan cuál es y le puedan tomar una foto o algo para que no se les pierda. Hagámoslo en 30, tamaño 30. Ay, perdón. Esto es de un trabajo que estoy haciendo, discúlpenme.
Esta es la primera de las webs que ustedes pueden utilizar, www.canva con n con v.com, ¿vale? Entonces, esa es la que es lo que, que vamos a ver primero. Si ustedes entran a esa página, después de que ustedes se inscriben, lo pueden hacer a través de sus, con su correo, lo pueden hacer incluso con su Facebook. Les sale algo así. Entonces, sirve para crear pues, diseños de varios tipos. Les sirve para crear pues, presentaciones que sean interesantes para post de Instagram, para logotipos, etcétera. Entonces, pues les sirve bastante para bastantes cosas, pero en este caso, ustedes pueden ir a la parte que dice infografías, que es esta, ¿vale? Entonces, aquí al lado derecho, aquí dice ver todo, y les sale un montón de infografías. Entonces, esas infografías que son realmente son plantillas, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes utilicen cualquiera de esas plantillas para elaborar su infografía. Entonces, a partir de aquí, pues voy a explicar qué es básicamente una infografía para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Vamos entonces a tomar como ejemplo, puede ser esta. ¿Listo? En un momentito lo vamos a poner un poquito más grande. Ponemos a 100%. Entonces aquí dice, esta infografía se llama ¿Cómo crear la mejor pizza y el mejor emparejamiento entre pizza y vino? ¿Vale? Entonces ustedes se fijan, aquí hay, digamos que lo común es una imagen, un título y un texto, ¿vale? Fíjate que aquí está con todo, imagen, título, texto, imagen, título, texto, imagen, título, texto, imagen, título, texto, y así con todas, ¿vale? Podemos ver otra, por ejemplo, que tiene algo muy parecido. Un título, imagen, título, texto, imagen, título, texto, imagen, título, texto. Entonces, si ustedes se fijan acá, todas miramos acá otra, lo mismo, imagen, título, texto, imagen, título, texto. Fíjense cómo es que las infografías que les estoy mostrando, todas tienen la misma característica, tienen un título central, tienen tienen varios temas, como esta. Tienen imágenes, todas tienen imágenes, y tienen un texto que es generalmente corto, ¿ok? Entonces, en una infografía lo que se hace es que se toma una información, lo que ustedes quieran, se divide en partecitas, ¿cierto? Y se expresa, digamos, una buena cantidad de información, se extrae lo importante y esa parte importante se pone en un texto muy corto y se refuerza con imágenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el que estamos viendo, ustedes solamente incluso sin saber inglés, pueden saber muy rápidamente que esto habla de bolos, que esto habla de, ¿cómo se llama esto? De béisbol, esto habla de fútbol, esto habla de fútbol americano, esto habla de baloncesto y esto habla de voleibol, ¿sí? Entonces, solamente viendo la imagen, incluso sin saber qué es lo que dice como tal el texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice bases para guiones de televisión. Dice conocer la audiencia, entonces aquí sale pues en la silla donde está el espectador, supongo yo. Memorizar lo que vas a decir, entonces aquí sale el cerebro. Conocer ¿cómo se llama esto? Al crew, conocer al equipo. Y bueno, esta parte no la entendí muy bien, pero pues bueno, básicamente habla de la manera en la que hay que hablar, ¿vale? Eh,
cómo hacer una copia efectiva. Entonces, usar palabras simples, no llenar de información, no llenar de texto, entender el producto, entender a la competencia, ser informativo y aprovechable. Fíjense que aquí abajito está como la bibliografía, digamos que solamente las páginas web. Interesante si lo hicieran. No es, digamos, absolutamente necesario, pero sería interesante que lo hicieran. ¿Vale? Entonces, fíjense que en todas, yo por ejemplo, esta es súper simple. ¿Cuánto toma, eh, cuánto toma la basura deshacerse en el océano? Entonces, eso es cáscara de fruta de 12 a 5 semanas, cigarrillo, una colilla de cigarrillo de unos 5 años, una bolsa de basura de 10 a 20, una lata de gaseos, una lata de entre 80 y 100 años, una botella de plástica con 350 años. Entonces, miren que da información muy simple y todos tienen dibujitos. Ese, por ejemplo, en esta es muy fácil deducir que se está hablando primero que se está hablando de salud, que se está hablando de cigarrillo, porque aquí hay un cigarrillo, que pues habla también de bueno, digamos que esto habla de algo acá del corazón, mira que es, pero habla algo del corazón. Aquí habla algo bueno, espérense un momentito. Dice que es los beneficios para la salud de dejar de fumar. Entonces, a los 20 minutos se estabiliza el corazón. Después de 24 horas, los niveles de oxígeno se normaliza. Después de 2 o 3 días, se hace más fácil respirar, se hace más fácil, bueno, no sé, el sentido del, del, del gusto mejora. Después de 1 o 9 meses, la circulación de la sangre y la energía pues mejoran. Hacer ejercicio se hace más fácil. Después de unos 5 años, se reducen los riesgos de enfermedades cardíacas y de paros. Y después de 10 años, desaparece, desaparece la enfermedad o desaparece digamos, las toxinas de los pulmones y llegan a ser como las de una persona no fumadora. Entonces, fíjense que eh, en todos hay imágenes, ¿vale? Entonces, repito, una infografía es es una representación, pues, como un resumen, digámoslo así, de un tema, solo que ese resumen está eh, apoyado con muchas gráficas, digamos que es llamativo en ese sentido, ¿vale? Entonces, la invitación es a que ustedes sean creativos, ¿ok? Para manejar Canva, viéndolo así rápidamente, cuando ustedes crean cualquier plantilla, ustedes cuando la escogen la pueden modificar, ¿listo? Entonces, a mí me gustó esta. Entonces, perdón. Entonces, por ejemplo, bueno, digamos que a mí me gustó esta. No, espérense. Una que sirva más para lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esta. Entonces, aquí en lugar de nuestro 100%, aquí en lugar de donde dice Your Favorite Show, puedo poner gráficas. ¿Sí? Acá puedo poner imágenes, etcétera. ¿Sí? Es completamente editable. Y estas imágenes que están acá, pues son propias de Canva, ¿vale? Pero yo las puedo cambiar. ¿Dónde las cambio? Depende de lo que ustedes quieran hacer. Ustedes pueden ir acá a fotos. Si se dan cuenta, aquí pues hay muchas fotografías. Tal vez alguna de esas fotografías les sirva. No sé, puede ser a la idea que ustedes tengan, les sirva por poner algo. Les sirva la imagen de esta señorita. Entonces, ¿qué pueden hacer? La toman, la arrastran y la ponen aquí. Entonces, pueden reducirla, pueden voltearla.
Eh, Pueden ampliar, etcétera, pueden cambiar acá el tamaño. Pueden pues borrarla, ¿listo? Y pueden también pues cambiar todo lo que ustedes quieran. Entonces, en esta parte, ¿vale? Aquí donde dice elementos, son como dibujitos que ustedes también pueden utilizar. Por ejemplo, si les gusta esta calcomanía, igual pues la llevan, si se lo pues esto pueden usarla y ponerla donde quieran, también la pueden reducir, la pueden cambiar, pueden hacer lo que quieran con ella, igual con todas estas, ¿vale? Importante que no todas se pueden utilizar, hay algunas que tienen, como esta bonita, que únicamente la pueden utilizar las personas que tienen la versión paga de Canva, pero fíjense que hay muchas que son gratuitas, ¿vale? En cuanto a texto, ustedes acá pueden utilizar o pueden mirar cuál es el tipo de texto que les sirve. Y pues llevarla también, arrastrarla y llevarla a donde ustedes necesiten ponerla. ¿Vale? Pues, bueno. Aquí en donde dice fondo, pueden cambiar el fondo. Entonces, fíjense, si cambio este, pues fíjense que el fondo de la imagen o el fondo de la plantilla, pues cambia. ¿Listo? Entonces, lo pueden cambiar por lo que ustedes gusten, lo pueden cambiar por lo que quieran. O pues aquí hay varios fondos que ustedes pueden utilizar, ¿vale? El que más les guste, el que crean que mejor se ajusta a lo que están haciendo. Y este que está acá, el que dice archivos subidos, es por si ustedes tienen una imagen que quieren utilizar y que tienen en el computador. Por ejemplo, yo voy a subir aquí una imagen. Por ejemplo, podemos poner no sé, pongamos esta, por ejemplo, por poner un ejemplo, voy a poner esta imagen que está acá. Listo, ya me quedó, ya subió y después de eso, pues sencillamente la arrastro, lo pongo donde yo quiera, funciona igualito que con las otras imágenes. ¿Vale? Voy a reducir acá, lo puedo aquí, si lo pongo en un lado, lo puedo poner el tamaño que yo quiera, ¿vale? Entonces, para que digamos que eso es como lo básico de Canva. Después de eso, se le dan aquí en descargar. Si ustedes ven, lo pueden descargar como PNG, como JPG, lo pueden descargar como PDF de una vez para que pues solamente tengan que subirla y ya, uy no, mentiras, esa no deja. Entonces pues lo pueden bajar como, no, mentiras, ustedes pueden cambiar el PDF y dice acá descarga un borrador con una marca de agua. Entonces cuando ustedes descargan el borrador, le ponen el nombre que ustedes quieran, lo descargan y así les queda. ¿Vale? Eso es lo que ustedes subirían. Entonces, a la plataforma si lo quieren hacer directamente. ¿Vale? Ahora, si no les gusta esa herramienta, pues hay otras. Canva tiene la ventaja de que no solamente es en español, sino que es súper sencilla no solamente para entrar, sino también eh, no solo para entrar, sino también para editar y para descargar, ¿vale? Entonces, igual aquí les dejo otras que les puede servir son otras herramientas que también sirven para hacer infografías, si Canva no les gusta. Y aquí hay otra web que les dejo aquí,
si le quiere tomar fotografía, de juansemejía.com. Se llama creación de infografías con PowerPoint, en caso de que la prefieran hacerla con PowerPoint en lugar de enredarse con Canva, ¿vale? También lo pueden hacer. Entonces, no hay ningún problema con eso. Y ustedes pues escogen cómo lo quieren hacer, ¿vale? Un momentito, no va a salirme de todo esto. Listo, entonces se los dejo en pantalla un momento por si ustedes pues quieren tomar fotos o etcétera. Listo. Entonces, continuando, entonces voy a quitar esto. La infografía que estamos haciendo es sobre la importancia de los elementos de apoyo. En este caso, esos elementos son las gráficas, las tablas, las ilustraciones, las figuras y los cuadros. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con qué es cada una para que ustedes tengan una idea y puedan pues hacer de forma más efectiva su respectiva infografía, ¿vale? Entonces, ¿qué es una gráfica? Simple. Todo lo que ustedes, bueno, lo puedo definir de esta manera de forma muy sencilla, todo lo que ustedes hagan en Excel. ¿Listo? Un ejemplo sencillo. Una gráfica de barras, bueno, de ojiva, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, una gráfica de ojiva vendría siendo algo como esto, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí pues hay un gráfico de ojiva que es la línea azul que ustedes ven acá. Ustedes tal vez lo recuerden desde estadística y también pueden ver un gráfico de barras, ¿vale? En cualquiera de los, la lectura es la misma. Lo que sea, o sea, sin siquiera saber sin siquiera saber qué es, de qué se trata, cuál es el tema que está abordando esta gráfica. Incluso sin eso, uno ya sabe que este dato que está aquí es el más importante, porque es la gráfica más alta o es donde la ojiva tiene su pico más grande o más alto, ¿vale? Entonces, pues es importante. Por ejemplo, podemos ver un gráfico de ojiva en el que uno acá ya se entera, algo raro pasó aquí, que hay un salto, algo extraño, algo que no cuadra, ¿cierto? Entonces fíjense que aún sin saber qué es de qué se tratan los datos que están acá, es muy sencillo deducir dónde están los datos importantes, ¿vale? Miremos en esta. Este punto es el más importante por algo, es el más frecuente, es el más alto, etcétera. Entonces, este punto es el que requiere especial atención, ¿vale? Otro gráfico, por ejemplo, es el tipo de gráfico de pastel. Entonces, fíjense en algo, miremos este. Este gráfico, sin saber de qué se trata, ¿cierto? Podemos deducir únicamente viéndolo a golpe de vista que la parte roja es la más importante porque es la más grande, ¿sí? Y que la parte amarilla, que es es digamos la menos importante porque es la más pequeñita, ¿sí? Entonces, fíjense cómo mediante las gráficas yo puedo entender datos numéricos, sobre todo datos porcentuales, datos cuantitativos, aunque no tenga el dato exacto, aunque no sepa exactamente cuál es el valor, puedo relacionar varios datos entre sí y ver cuál es el más importante, cuál es el más alto, el más bajo, etcétera. ¿Vale? Entonces, en últimas, ¿qué es una gráfica? Una gráfica es una representación visual de datos cuantitativos, es decir, de sumas, de porcentajes,
de fracciones, de sucesiones numéricas, etcétera. Todo lo que yo pueda hacer mediante una tabla de datos en Excel cuando lo vuelvo gráfica o cuando lo vuelvo gráfico, todo eso es una gráfica, ¿ok? Entonces, las gráficas sirven para representar de forma, en forma de dibujo, digámoslo así, datos cuantitativos, ¿vale? Entonces aquí ya evacuamos el tema de las gráficas. Ahora me voy a saltar todo esto y voy a ir de una vez a los cuadros. ¿Por qué? Porque los cuadros y las gráficas están íntimamente relacionados. Miren, una gráfica tiene, digamos, como los datos a a nivel de dibujo, a nivel gráfico, ¿sí? Por eso se llama gráfica, ¿vale? Y los cuadros representan los mismos datos, pero ya a nivel numérico en una tabla, en una ordenación ay, perdón, en una ordenación de filas y columnas, ¿ok? Entonces, pongamos un ejemplo de un cuadro. Un ejemplo de un cuadro puede ser cuando uno mete en Excel la lista del mercado, ¿vale? Entonces, uno pone, en el cuadro pone el ítem, digamos, en una primera columna, o sea, los elementos que uno va a comprar. En una segunda columna uno pone la unidad, es decir, si se compra por kilos, por litros, por unidades, por etcétera, por docenas, ¿vale? En una tercera columna se pone la cantidad de esas unidades. Entonces, se pongo huevos por unidad 12. Entonces significa que voy a comprar 12 unidades de huevos o 12 huevos, ¿cierto? 3 kilos de harina. Entonces, en la primera diría harina, en la segunda kilo y en la tercera 3. Y en la cuarta columna pongo el precio, es decir, lo que valen esos 12 huevos, lo que vale ese kilo de harina, etcétera, lo que vale absolutamente todo. ¿Para qué generalmente uno hace una lista de mercado con precios? Sencillo, para al final saber cuánto tengo que pagar, ¿cierto? O para al final saber qué porcentaje del mercado representa cada elemento, ¿sí? O para, bueno, sí, digamos que puede ser para esas dos cosas. O, por ejemplo, para saber o para sacar un promedio de lo que yo me gasto en cada cosa en el mercado, ¿vale? Entonces, fíjense que cuando yo ordeno los datos en esas columnas, lo que hago es ordenar datos cuantitativos, es decir, ordenar datos de precios, por ejemplo, o de pesos, o de porcentajes, etcétera, porque necesito hacer algo con ellos, porque necesito sacar su porcentaje, porque necesito promediarlos, porque necesito sumarlos, porque necesito multiplicarlos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cuadro con una ordenación de filas y columnas con ese propósito, estoy haciendo un cuadro, ¿vale? Y cuando yo tomo ese cuadro, los datos que saco de ese cuadro y los vuelvo imágenes, me sale una gráfica. Por eso es que me pasé todo esto y pasé de una vez de gráficas a cuadros, ¿vale? Porque las gráficas y los cuadros tienen la misma naturaleza, ¿vale? Bien, ahora vamos con las tablas y las ilustraciones. Entonces, ¿qué es una? Bueno, empecemos con qué es una tabla. Es muy fácil, es muy sencillo confundir un cuadro con una tabla, ¿no? Pero piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes hacen un listado de datos, insisto, porque van a sacar una suma, un promedio, un porcentaje, etcétera, están haciendo un cuadro, ¿vale? Pero cuando ustedes solamente toman la información y la ponen a nivel informativo, están haciendo una tabla. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, yo puedo poner solamente los ítems del mercado y, y la unidad de medida de cada uno de esos elementos. Es decir, que la harina se compra por kilos, que la gaseosa se compra por litros, que los huevos se compran por docenas,
que los bananos se compran por unidades, etcétera. Todo eso hasta ahí es solamente informativo y eso sí sería entonces una tabla. Otra forma en la que ustedes pueden hacer una tabla, cuando piensen, por ejemplo, en una, no sé, en una fiesta que ustedes quieran organizar, una reunión que ustedes quieran organizar con sus compañeros y se arman entonces en equipos. Hagan de cuenta que son 4 equipos, ¿vale? Entonces, en la primera columna ponen equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4. En la segunda parte o en la segunda columna ponen los integrantes. Entonces al equipo pertenecen Albarracín, Vélez, Rodríguez y Pérez. Al equipo 2 pertenecen, no sé, Rodríguez, Sánchez, eh, Méndez y no sé, lo que ustedes quieran. Al equipo 3 pertenecen tal y tal y tal, al equipo 4 pertenecen tal y tal y tal. En una siguiente columna pueden poner, por ejemplo, lo que va a hacer cada equipo. Entonces, el equipo 1, que es el de Pérez y Sánchez y no sé qué, ese equipo se va a encargar de, por ejemplo, de la música. El segundo grupo se va a encargar de la logística. El tercer grupo se va a encargar de la comida. El cuarto grupo se va a encargar de las boletas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo aquí no estoy sumando nada, no estoy multiplicando nada, no estoy sacando porcentajes de nada, ¿sí? Pero algo que yo puedo poner en un texto plano me sale muchísimo mejor o podría salir más organizado, se puede entender muchísimo más cuando yo lo pongo en una ordenación de filas y columnas, ¿cierto? En ese caso tengo una tabla, ¿vale? Entonces recuerden, datos numéricos cuantitativos es un cuadro y cuando son datos cualitativos, que no necesariamente son para sumarse, estamos hablando de una tabla. Por ejemplo, el ejercicio pasado donde ustedes hicieron una comparación entre el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, algunos lo hicieron como una tabla, precisamente, ¿vale? Entonces, pues, esa sería como la tabla. Bien, algunas veces eh, los datos de esa tabla a veces pues, son demasiado grandes y pues a veces se busca una manera en la que se puedan eh, poner de forma un poco más entendible, ¿sí? Un poco más light, un poco más suave, un poco más digerible. En ese sentido, y ya en ese caso, lo que se hace es, yo esto porque salió así, tan chistoso, bueno, porque en este caso, que lo que se utiliza una ilustración, ¿vale? Entonces, una ilustración, la ilustración, bueno, hagan de cuenta esto. Cuando yo tengo los datos de un cuadro y los quiero volver imagen, hago una gráfica, ¿cierto? Cuando yo tengo una tabla y esa tabla la quiero volver imagen, utilizo una ilustración. Ejemplos sencillos. Permítanme un momentito. Ejemplos sencillos de ilustraciones. Una matriz DOFA, por ejemplo, es una ilustración. Entonces, lo que yo hago es que todo lo que yo pudiera poner como texto, las fortalezas de tal cosa son estas y estas y estas, las oportunidades son estas y estas. Entonces, hay una manera más sencilla y más visualmente más clara de hacerlo y es haciendo una matriz DOFA así, en dibujo, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, los organigramas empresariales. Yo puedo poner como texto que el gerente hace tal cosa o se llama tal, ese gerente tiene un asistente de gerencia y aparte tiene unos subgerentes que son estos y estos y estos así, ¿vale? Eh, Puedo poner en una tabla, ¿cierto? Gerente, tal persona hace esto, subgerente, tal persona hace esto, lo puedo poner como una tabla también, pero para entender la jerarquía, yo puedo ponerlo como una columna que diga el subgerente de, no sé, el subgerente de mercadeo depende del gerente general. Y por allá abajo yo puedo poner el coordinador de ventas depende del director de ventas, que depende del gerente de ventas, que depende del gerente general. Entonces, fíjense que
Para poner eso mucho más claro, ¿qué es lo que yo hago? Pues pongo todo esto en una ilustración, que en este caso sería un diagrama, un organigrama laboral, un organigrama empresarial. También puedo pues, utilizar un diagrama para establecer relaciones entre, por ejemplo, entre procesos, entre causas y consecuencias, por ejemplo, de un problema, etcétera. O puedo utilizar algo como esto para establecer un proceso empresarial, un proceso de, ¿cómo se llama esto? Un proceso productivo, o un proceso de negocios, o un proceso de servicios, ¿vale? Entonces, cuando yo lo pongo de esta manera, de forma mucho más gráfica, de forma más visual, estoy tomando los datos, puede ser de una tabla, o los datos de un texto, y lo estoy volviendo una ilustración, ¿vale? Y pues nos quedan las figuras. Entonces, en este caso, las figuras, ¿qué son? Las figuras son todo lo que no sea ni gráfica, ni tabla, ni ilustración, ni cuadros. Por ejemplo, las fotografías son figuras, los mapas son figuras, los dibujos son figuras, ¿sí? Entonces, esa es una manera, pues uno habla, digamos que uno habla de figura de todo lo que no sea lo que acabamos de hablar, es una figura, ¿ok? Entonces, para que ustedes ya creo que tienen una idea más o menos clara de qué es lo que, de cuál es el tema como tal que ustedes van a, del cual van a hacer su infografía y, y cuál es pues bueno, el tema de la infografía y cómo hacer la infografía y qué herramientas utilizar para elaborar esa infografía, ¿vale? De nuevo, pues obviamente ustedes son libres de escoger la bibliografía que ustedes quieran, buscar en internet, etcétera, como ustedes gusten, poner las tablas que ustedes busquen, pero importante que pongan las fuentes, ¿listo? Que pongan digamos, la bibliografía. Para este caso, pues ustedes pueden hacer lo que se hace en las infografías que vimos, y es que solamente se pusieron las webs en la parte de abajo. Digamos que eso lo pueden hacer sin ningún problema. Como yo les había comentado, para que a ustedes les vaya mejor en esa entrega, pues que anterior, pues no va a tener tan presente el tema de las normas APA, porque además de todo, lo que ustedes van a hacer es más libre, ¿vale? Entonces, les va a servir y les va a ayudar mucho con el tema de sus notas, ¿ok? Creo que pues por ahora no es más. Eh, por favor, por favor, no dejen la subida de ese trabajo para última hora, ¿vale? Hubo algunas personas de los grupos de presencial que me pusieron mensajes diciéndome, profe, es que en la plataforma decía que, que tenía hasta las 11:55 de la noche para subir el trabajo y yo lo intenté subir a las 11:54 y no subió. Entonces uno queda, a ver, primero que todo, es culpa suya por estar esperando al último minuto para hacer las cosas. Entonces, hombre, mi recomendación, esto va hasta el lunes, háganlo el domingo, no se pongan a esperar hasta el lunes, ¿sí? Intenten hacerlo un día antes, por si algo pasa, tienen todo el lunes para solucionar el problema, ¿vale? Entonces, háganme caso, por favor. Yo no voy a dar... no voy a dar plazos, ni voy a dar amnistías, ni voy a dar nada de eso para las personas que me salgan con ese cuento, porque es una completa irresponsabilidad de parte de ustedes dejar las cosas por última hora, ¿vale? Eso pues sería todo, ya que pues miremos por aquí si hay alguien. Ojalá, no. Sigo solo, como se pueden dar cuenta. La única persona que está en sala soy yo. Entonces, pues nada, voy a dejar. Entonces, este stream hasta aquí. Es la 1:46. Entonces, pues, bueno, espero que les haya servido, que les haya ilustrado de alguna manera el tema bueno, el tema que vimos. Algo importante
se me pasó el día de ayer en el stream que hice, y es que confundí las ilustraciones y las figuras, ¿vale? Entonces, recuerden que las ilustraciones son las representaciones gráficas de datos que son cualitativos, como es el caso de los organigramas empresariales, los organigramas de procesos, etcétera. Y lo que son fotografías, mapas, dibujos, etcétera, todo eso son figuras, ¿vale? Yo lo dije ayer al revés, igual pues les estaré enviando un mail haciéndoles esa aclaración, pero de todas maneras, pues quería también decirlo acá, ¿ok? Ahora sí, me voy. Muchísimas gracias por haber visto este stream y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días, ¿ok? Chao.